You know what you are as I know what I am. We all know what we are. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Expedientes Siniestros. Hoy nos adentraremos en la aterradora historia de Charles Manson, un hombre que a través de su carisma y manipulación lideró una secta que desató algunos de los crímenes más impactantes de la historia de Hollywood. Exploraremos cómo estos hechos estremecieron a toda una época, envolviendo el movimiento hippie de los años 60 en una oscura red de asesinatos y conspiraciones que marcó el final de un sueño de paz y amor. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati. Al nacer no tenía un nombre propio, solo llevaba el apellido Maddox de su madre, quien lo tuvo a los 16 años. Su padre biológico la abandonó tan pronto como supo del embarazo. Años más tarde, su madre se casó con William Eugene Manson. Desde joven, Charles robaba tiendas y se escapaba constantemente de la escuela. A los 13 años fue enviado a un colegio para delincuentes juveniles, donde más tarde lo trasladaron a una correccional. Allí, Manson declaró haber sido víctima de abuso. En 1951, con apenas 17 años, escapó junto a 2 reclusos. Robó automóviles, pero fue capturado nuevamente y enviado a otra institución. Durante su reclusión, se le realizaron pruebas que revelaron un coeficiente intelectual superior al promedio. Esto era notable, considerando que apenas sabía leer y escribir. Posteriormente, su tía consiguió que lo soltaran, bajo la promesa de ayudarlo a conseguir un trabajo. Sin embargo, meses después, fue detenido tras ser descubierto abusando de un joven al que amenazaba con un cuchillo. Tras ser trasladado a un reformatorio, Manson fue libre a los 20 años por buen comportamiento. Regresó a la casa de su tía y poco después se casó con Rosalie Jean Willis. Sin embargo, volvió a caer en prisión. Durante ese tiempo, su esposa dio a luz a su primer hijo, Charles Manson Jr. Luego de obtener libertad condicional por 5 años, Manson se divorció de Rosalie a los 24. Para mantenerse, recurrió a la explotación de una joven de 16 años. En prisión, Charles Manson comenzó a mostrar un interés especial por el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Adoptó una visión personal de la realidad, mezclando racismo, esoterismo, ideas tomadas de la cienciología y elementos de libros de autoayuda. Conceptos como la armonía, el karma y ciertas ideas derivadas del budismo, que en aquella época eran novedosos, pasaron a ser el eje de su visión del mundo. En un entorno hostil, estas ideas se transformaron en su mecanismo de supervivencia. Se cree que Manson ideó una peculiar estrategia para evitar ataques en prisión. Fingía brotes psicóticos y crisis, creando una imagen perturbadora que infundía temor y le garantizaba respeto entre los demás reclusos. Este comportamiento, combinado con su carisma, le permitió manipular con facilidad a quienes lo rodeaban. Tras otro periodo preso, Manson aprendió a tocar la guitarra y conoció a Phil Kaufman, un reconocido productor que había trabajado con bandas de renombre como los Rolling Stones. Aunque Phil no consideraba que Manson tuviera habilidad con el instrumento, destacó sus cualidades vocales y su talento para escribir letras. Kaufman le recomendó trabajar en sus canciones, seleccionar las mejores y prepararlas para presentarlas en la industria musical. A los 32 años, Manson había pasado casi la mitad de su vida encarcelado, pero por primera vez parecía que su sueño de convertirse en estrella de rock estaba cerca de cumplirse. Cuando arribó el día de su liberación, en el 67, pidió quedarse en prisión, afirmando que ese lugar era lo más cercano a un hogar que conocía. Poco después de recuperar la libertad, Manson se trasladó a San Francisco, epicentro del movimiento hippie en los años 60. En esa época, la cultura del amor libre, las drogas, las protestas contra la guerra y la revolución sexual marcaban una nueva era. La sociedad estaba cambiando rápidamente y Manson supo cómo usar ese contexto a su favor. Formó un grupo al que llamó La Familia. Este grupo estaba compuesto casi en su totalidad por mujeres jóvenes, muchas de ellas deseosas de escapar del capitalismo y de las normas sociales de la época. Mary Brunner fue una de las primeras en unirse y permitir que Manson viviera en su hogar. A medida que pasaba el tiempo, más mujeres como Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Lynette Fromm
se unieron al grupo y se convirtieron en las famosas Chicas de Charles. Aprovechando la efervescencia del movimiento hippie, Manson se estableció como una especie de gurú espiritual. Al igual que otros grupos de la contracultura, su comunidad promovía ideales de amor, paz, vida comunitaria y arte. Sin embargo, el consumo de drogas, como anfetaminas, ácidos alucinógenos, marihuana y hongos, era una constante dentro de su estilo de vida. A bordo de un colorido autobús hippie, recorrieron el país durante meses, atrayendo nuevos seguidores y reforzando los vínculos dentro de su peculiar familia. Después de un tiempo, Mary Brunner tuvo un hijo de Manson, al que llamaron Valentin Michael. Para entonces, la secta ya contaba con unos 30 miembros. Entre ellos estaban Bobby Beausoleil, un actor que comenzaba a ser reconocido, y Tex Watson, quien más tarde sería un personaje clave en los eventos por venir. Según dicen, el grupo llegó a tener más de 100 integrantes, incluidos niños. Todos seguían a Manson como si fuera una especie de profeta. Charlie no solo era carismático, tenía una habilidad especial para detectar las debilidades de las personas y explotarlas a su favor. Además, usaba el sexo como herramienta de control. Las orgías eran parte de la rutina de la familia, y Manson decidía quién se acostaba con quién. Según él, esto fortalecía los lazos del grupo. Si alguna chica no quería participar, simplemente era expulsada. A pesar de su obsesión por la música, Charlie nunca logró convertirse en una estrella de rock. Phil Kaufman, el productor que conoció en prisión, intentó ayudarlo en cierto momento, pero terminó alejándose del grupo por diferencias ideológicas. En otro intento, Manson presentó su material musical, pero fue un completo desastre. Incluso Dennis Wilson, de los Beach Boys, hospedó a la familia por un tiempo. Pero el caos que causaron, en gran parte porque vivían drogados, llevó a que los echaran. Fue entonces cuando Manson empezó a darse cuenta de que su sueño de ser una estrella de rock probablemente nunca se haría realidad. Tras estos fracasos, la secta adoptó una vida nómade. Comenzaron a mudarse de un rancho a otro, muchas veces sin pagar, y dejando que las mujeres del grupo convencieran personalmente a los propietarios. Fue por esta época que Charlie quedó completamente fascinado con el álbum blanco de los Beatles. Literalmente creía que el disco contenía mensajes secretos dirigidos a él y a su grupo. Lo interpretó como una profecía de una guerra racial apocalíptica que él llamó Helter Skelter, en honor a una de las canciones del álbum. En la visión de Manson, los afroamericanos exterminarían a los blancos, pero como, según él, no sabrían cómo gobernar, la secta saldría de su escondite en el desierto para tomar el control. Aunque el plan era descabellado, Manson lo predicaba con absoluta convicción, y sus seguidores lo aceptaron. Con esto, Charlie consolidó aún más su rol como líder absoluto. Mientras tanto, la familia comenzó a involucrarse en pequeños delitos y robos. Watson le robó dinero a un traficante llamado Bernard Crowe. El problema fue que este no se quedó de brazos cruzados y amenazó a Watson. Manson, paranoico como siempre, creyó que Crowe era miembro de las Panteras Negras, un grupo político afroamericano, y decidió atrincherarse en el desierto junto a sus seguidores. La secta necesitaba dinero para seguir comprando armas, así que idearon un plan para sacar provecho de Gary Hinman, un músico amigo de Bobby Beausoleil. Lo mantuvieron cautivo durante varios días, tratando de obtener más información sobre su dinero y contactos. Durante este tiempo, Manson apareció con un sable y le cortó la oreja. Finalmente, Bobby lo apuñaló hasta matarlo. Con la sangre de Hinman, escribieron Political Piggy en la pared, intentando hacer creer que las Panteras Negras eran responsables. Según Manson, este acto serviría como un incentivo para iniciar la guerra racial que él planeaba. Pero el cometido no salió como esperaban. Bobby fue arrestado poco después al ser encontrado conduciendo el auto de Hinman. Esta captura enfureció a Manson, quien ya estaba frustrado por sus fracasos musicales. La tensión dentro del grupo creció y las medidas que tomarían a continuación marcaron el inicio de la etapa más oscura de la familia. El 8 de agosto del 69, Manson decide que es momento de ir por un golpe brutal. Pide a su gente que vaya a una mansión en Beverly Hills y que cometan un crimen atroz. La idea
que pareciera que el asesinato de Gary Heeman no era algo aislado y que el verdadero culpable seguía suelto. Eso sí, la casa que eligieron no era cualquier casa. Antes había sido de Terry Melcher, un productor con quien Manson tuvo problemas porque nunca lo tomó en serio como músico. El caso es que, cuando su gente llegó, Melcher ya no vivía ahí. La casa estaba ocupada por el cineasta Roman Polanski y su esposa Sharon Tate, quien, por cierto, estaba embarazada de 8 meses. El plan de Manson estaba a punto de desencadenar una tragedia que conmocionaría al mundo. Al arribar, lo primero que hacen es cortar los cables del teléfono. Después se encuentran con Steven Parent, un estudiante que estaba de paso por la zona al que mataron a balazos sin motivo alguno. Luego irrumpieron en la casa por una ventana. Ya dentro de la misma, no solo estaba la reconocida actriz Sharon Tate. Se encontraban 3 acompañantes, Jay Sebring, Wojciech Frykowski y Abigail Folger. Polanski estaba en Europa, trabajando en una película. Al ingresar, Watson dijo que él era el diablo y estaba ahí para hacer el trabajo del mismo. Lo primero que hicieron es atar a Sharon y a Sebring para colgarlos con cuerdas de una viga del techo. Apenas tocaban el suelo para evitar que se ahorcaran. Sebring gritaba sin parar. Tex le disparó y lo golpeó brutalmente, pateándole la cara y rompiéndole la nariz y la cavidad orbitaria. Acto seguido, lo apuñaló 7 veces sin piedad. Wojciech, por su parte, recibió 2 disparos en el torso, antes de ser atacado con 51 cuchilladas que lo dejaron en un estado de absoluto horror. Abigail fue apuñalada 28 veces. Sharon, aún viva colgando del techo, rogaba desesperadamente por su vida y la de su bebé. Sin embargo, la apuñalaron 16 veces hasta que finalmente murió. Para terminar, Susan Atkins escribió con la sangre de Sharon la palabra pig en la puerta de la casa. Este golpe fue tan devastador que no solo estremeció a Hollywood, sino que dejó una cicatriz imborrable en la historia del cine. Considerados como los asesinatos más brutales que la meca del cine haya presenciado, pusieron un abrupto fin a la era dorada de los años 60. La visión de paz y amor, ese sueño colectivo que parecía invencible, se hizo añicos de una vez por todas. Pero Manson aún tenía más por escribir en esta oscura historia. Al día siguiente, la historia se repite en Los Ángeles. Manson y su secta entraron a la casa donde vivía una exitosa pareja, Leno y Rosemary LaBianca. Ingresaron por la parte trasera y Manson despierta a Leno apuntándole con un arma. Ataron a ambos, les pusieron fundas de almohada en la cabeza y les dijeron que solo iban a robarles. Luego, Manson se va de la casa robando la cartera de Rosemary con la idea de dejarla en un barrio de afroamericanos para inculpar a los Panteras Negras. Logró su cometido, pero la cartera la encuentran mucho tiempo después. Mientras tanto, Tex Watson asesinaba a sangre fría a Leno, dándole 12 apuñaladas y le talló en el abdomen la palabra War. Por otro lado, Rosemary recibió 41 apuñaladas. En las paredes con la sangre de la pareja escribieron frases como Rise y Death to the Pigs, y en el refrigerador Helter Skelter. Antes de irse, se ducharon, jugaron con los perros y hicieron dedo en la ruta para volver a casa. Y claro, Los Ángeles entra en un estado de paranoia total. ¿Quiénes eran estas personas que andaban asesinando a diestra y siniestra? A mediados de agosto, la policía finalmente hace un operativo en el rancho de Manson. Arrestan a él y a 25 miembros más de la secta, pero solo por robo de autos. Nadie ató cabos con los atroces asesinatos. Como cada crimen correspondía a un departamento de policía distinto, no se intercambiaba información entre ellos. Los liberaron al poco tiempo. La tensión ya era enorme. Dejan la comuna y se mudan al desierto del Valle de la Muerte. Pero aquí tampoco se calman. Pasa el tiempo y por órdenes de Manson, la secta tortura y asesina a Donald Shorty Shea, un doble de riesgo que aparentemente sabía demasiados secretos de la secta que podía hundirlos. El cuerpo fue descubierto por la policía 8 años después. Entonces, ¿cómo conectaron los crímenes? Unas chicas que habían estado en el círculo de Manson empezaron a hablar, y no cualquier charla casual. Susan Atkins, una de las principales, confesó a sus compañeras de celda lo que había hecho en la casa de Sharon Tate.
y fue tan explícita que esas confesiones llegaron a las autoridades. Además, las declaraciones de una pandilla de motociclistas que había trabajado con la secta, un arma de la escena y las huellas dactilares encontradas ayudaron a la policía a finalmente ordenar el arresto de Manson, Tex Watson y más miembros de la secta. El 1 de diciembre del 69, el fiscal Vincent Bugliosi anuncia en una rueda de prensa que los crímenes están resueltos. Lo que siguió fue un juicio que se convirtió en un circo mediático. A Manson se le permitió ser su propio abogado, al igual que Ted Bundy. Llegó al juzgado con una cruz tallada en la frente que luego convirtió en una esvástica. Sus seguidoras se tallaron la misma marca como muestra de lealtad. Pero lo más contundente fue el testimonio de Linda Kasabian, una de las seguidoras que había huido del grupo y recibió inmunidad. Fue la única que mostró remordimiento y culpabilidad por todo lo sucedido. A finales de los 70, Manson testificó durante 1 hora. Quería que lo vieran como un inocente reflejo de su entorno. A mitad de los juicios, Manson se rapó la cabeza y dijo que era el diablo. Acto seguido, las chicas de Charles hicieron lo mismo. Puertas afuera, mientras todo esto pasaba, el resto de la secta amenazaba y atacaba a las personas que iban a declarar como testigos. Al principio, las acusadas se hacían cargo al 100% de los asesinatos, remarcando la inocencia de Charlie. Aseguraban que el plan fue elaborado por Linda Kasabian, la única arrepentida. Si bien era evidente que Manson había planeado todos los asesinatos, no había ninguna sola prueba que lo vinculara directamente con los homicidios. En el 94, el abogado de Leslie Van Houten fue encontrado muerto y nunca se supo la causa de su muerte, pero se cree que fue una venganza, ya que este abogado buscaba que no se absolviera a Charlie, pero sí a su defendida. Manson, Atkins y Krenwinkel recibieron 7 cargos por asesinato y planeamiento de los mismos. Por otro lado, Watson fue juzgado aparte pero recibió la misma condena, y Leslie recibió 2 cargos por asesinato. El juicio por la pareja LaBianca y Sharon Tate tuvo 84 testigos y finalizó en 1971. Los 5 fueron condenados a pena de muerte y ninguno mostró remordimiento alguno. Pero como en California, se abolió la pena capital en 1972. Sus sentencias fueron conmutadas a cadena perpetua. Con los años, Manson perdió influencia, aunque grupos neonazis y algunos satanistas lo seguían viendo como una figura icónica. Recibía unas 20.000 cartas al año, muchas de admiradoras enamoradas. Mientras tanto, Susan Atkins dijo ver a Jesús en su celda y se convirtió al cristianismo, y escribió libros, igual que Tex Watson, quien puso toda la culpa en Manson. Un agente del FBI dijo que Manson no orquestaba los asesinatos directamente él mismo, sino que a través de la manipulación que lo caracterizaba, lograba que los miembros de la secta desearan llevar a cabo los asesinatos para complacerlo. Para finales del 72, la familia siguió cometiendo crímenes y delitos, hasta intentar matar al presidente de los Estados Unidos, a pesar de que sus líderes estaban en prisión. Manson ofreció numerosas entrevistas desde la cárcel, donde solía sorprender a la audiencia al actuar de forma excéntrica y desquiciada. Do you feel blame? Are you mad? Do you feel like who you are? Charles Manson pasó el resto de su vida recluido en California. Allí fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y nunca mostró remordimiento alguno por lo sucedido. Murió el 18 de noviembre de 2017, a los 83 años, a causa de un cáncer de colon que derivó en un paro cardíaco. Por su parte, Susan Atkins murió en 2009, a los 61 años, debido a un cáncer cerebral. Mientras tanto, Patricia Krenwinkel sigue cumpliendo su condena. A sus 77 años es la reclusa más longeva del estado. Leslie Van Houten, quien también formó parte de la familia, continúa encarcelada. A lo largo de los años, ha expresado remordimiento por sus crímenes y ha pedido la libertad condicional en varias ocasiones. Sin embargo, a pesar de recomendaciones favorables de juntas de revisión, sus solicitudes han sido repetidamente rechazadas por gobernadores
quienes consideran que su liberación no es apropiada por la seriedad de sus acciones. Los crímenes de la familia marcaron el fin del idealismo hippie. Lo que comenzó como un movimiento de paz y libertad terminó en caos, dejando un oscuro legado que nunca será olvidado.